Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este tu espacio para el estudio, el análisis, la investigación, la crítica textual y literaria de las escrituras hebreas, de las escrituras griegas de la Biblia. Hoy con un nuevo e interesante tema. De manera muy breve, vamos a hablar sobre las versiones de la Biblia. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? Primeramente tenemos que saber una cosa. Cuando vamos a comprar una versión de la Biblia, tenemos que tener bien presente que las versiones de la Biblia obedecen a líneas editoriales. Líneas editoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que según la editorial que produce la obra, si esta editorial pertenece o sigue la corriente protestante, o si la editorial sigue la corriente católica. Por ejemplo, las Sociedades Bíblicas Unidas, ellos producen Biblias para los protestantes, mientras que Ediciones Paulinas producen Biblias para la Iglesia Católica, la corriente católica. Ahora, cada una de estas corrientes del cristianismo, protestantes y católicos, tienen diferencias en cuanto a doctrina, en cuanto a dogmas. Por lo tanto, la Biblia que se le ofrece a los protestantes tiene que ir en línea con su doctrina y con sus dogmas. Entonces, cuando compramos una Biblia Reina Valera, tenemos que tener la conciencia de que obedece a una línea editorial protestante. Cuando compramos la Biblia de Jerusalén, estamos comprando una Biblia que obedece a una línea editorial católica. Cada una de estas Biblias está influenciada por la doctrina y los dogmas de sus iglesias. Entonces no estamos hablando de Biblias objetivas, de Biblias imparciales, de Biblia que guarda fidelidad a los manuscritos e incluso a los manuscritos más antiguos que tenemos. ¿Cuáles son los manuscritos más antiguos que tenemos? Son los de Qumran en el Mar Muerto, que datan aproximadamente del siglo II antes de Mashiach. Esos son los manuscritos más antiguos que tenemos y son de lo que se conoce como la Tanakh o Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento tenemos aproximadamente unos 5.600 manuscritos y el más antiguo de estos es un fragmento, creo que es el P67, datado aproximadamente del siglo II, por allí el 125 después de Mashiach. Ese es el fragmento más antiguo del Nuevo Testamento. No tenemos ningún evangelio en hebreo. Se dice que apareció uno recientemente en una máscara mortuoria y que alguien de los especialistas en datar documentos antiguos hace una datación entre
el 85, 86, entre el 80 y el 85, 86 después de Mashiach. Sin embargo, esa datación aún no ha sido confirmada por las autoridades en la materia. Por lo tanto, seguimos teniendo el P67 como el más antiguo de los manuscritos. Y no estamos hablando de manuscritos originales, sino que estamos hablando de copias. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias en estos siglos, a partir del siglo I y también anteriormente, antes de Mashiach, existió la profesión de copistas, y estos copistas lo hacían a mano. En ese tiempo no teníamos fotocopiadoras, no teníamos multígrafos, no teníamos copias al carboncillo ni nada de eso, sino que tenía que hacerse manualmente. Y por supuesto que los copistas, entre una copia y otra copia, pues siempre cometían algún error, bien sea que olvidaban colocar una palabra, o que colocaban una palabra sinónimo de la que escribieron en otro manuscrito. Entonces, allí van introduciendo lo que se llaman variantes textuales. Existen una serie de variantes textuales en los manuscritos. Las versiones de la Biblia, unas aceptan unos manuscritos y rechazan otros manuscritos porque simplemente contradicen su doctrina o contradicen sus dogmas. Entonces toman de los manuscritos todo aquello que les sirve para confirmar sus doctrinas y sus dogmas. Estamos viendo claramente entonces que no hay objetividad, no hay honradez con referencia al texto, no hay honestidad con referencia al texto original. Entonces ninguna de las versiones de la Biblia que tenemos hoy a la venta en las librerías, ninguna de ellas es confiable. Teniendo en cuenta mayormente todavía este otro aspecto. En los manuscritos más antiguos que tenemos, de los evangelios incluso, hablando de los evangelios, no existen algunos textos o algunos capítulos que sí aparecen en los manuscritos más tempranos. Coloco como ejemplo el evangelio más antiguo de Mateo. El evangelio más antiguo de Mateo, usado por los ebionitas. Este evangelio no tiene, es el más antiguo, me estoy refiriendo a este evangelio como el más antiguo de todos. Sin embargo, no es original tampoco, es copia, pero no tiene los primeros dos capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2 de Mateo, que hoy conocemos en las versiones, en la Reina Valera, en todas las demás versiones. Ese capítulo 1, que es la base donde se sostiene toda la doctrina de la Inmaculada Concepción, del nacimiento virginal de el Mashiach. Esos dos capítulos
no están presentes en el Evangelio más antiguo de Mateo. No están presentes esos dos capítulos. Entonces, si no están esos dos capítulos presentes en el más antiguo, pero sí están presentes en el más reciente, entonces tenemos que pensar que fueron agregados con posterioridad. Eso es lo que tenemos que llegar a pensar. Los ebionitas no aceptaron esos dos capítulos. Y cuando estamos hablando de los ebionitas, sabemos que los ebionitas pertenecen al siglo I y II. O sea, el grupo, uno de los grupos más antiguos que hoy sabemos, porque el cabeza, la autoridad, la cabeza de los ebionitas fue Santiago o Jacobo, hermano de Yahushua. Entonces, si el cabeza de los ebionitas fue Santiago, hermano del Mashiach, y por supuesto el maestro, que este maestro por supuesto tuvo una relación muy estrecha con su hermano, con Yahushua, y este grupo, este movimiento no aceptó estos dos capítulos, este nacimiento virginal del Mashiach, no lo aceptaron. Entonces eso tiene que ponernos a pensar que el concepto, la concepción de un nacimiento virginal es posterior, y está presente en las versiones que tenemos de la Biblia, las que tenemos hoy día, y que estos dos capítulos, pues por supuesto es donde se basan todas las iglesias cristianas. Sin estos dos capítulos, pues difícilmente se pudiera sostener la divinidad y la deidad, como dicen, de Jesús. Sin estos dos capítulos se cae la deidad y la divinidad de Jesús, se cae completamente sin esos dos capítulos. Entonces era necesario que estas editoras incluyeran estos dos capítulos en sus versiones, aún sabiendo que no aparecen en el manuscrito más antiguo. Allí hay, y ni siquiera hacen la reseña. Luego tenemos otra que es el final del Evangelio, de Mateo. Tampoco aparece. En los evangelios más antiguos no aparece las palabras de el Mashiach, de Yahushua, en la cena pascual, en la cena de Pesa, que luego sería denominada Santa Cena. En esa comida ritual, las palabras, esta es mi sangre que será derramada por vosotros, esas palabras, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, eso no aparece en el evangelio más antiguo manuscrito que hoy tenemos. Le paso esa información, usted trate de averiguar por otras fuentes, busque información, a mí no me vaya a creer, sino que usted trate de confirmar por su mismo esfuerzo, escuchando otras fuentes autorizadas. Eso sí, trate de buscar fuentes
que sean imparciales, fuentes que sean objetivas, que obedezcan a la verdad escritural, no a líneas editoriales. Porque usted va a conseguir muchísima gente defendiendo esto de que sí, van a decir, no, sí, por supuesto, esto sí aparece, porque están tratando de defender los dogmas y las doctrinas de las iglesias a las cuales pertenecen. Por eso las fuentes que hay que buscar son que sean ajenas, particulares a las corrientes eclesiásticas. Gente académica, gente científica, gente seria, gente honesta con el texto, que respete el texto manuscrito. Y las hay muchos hay en las redes sociales hoy día que manejan una gran objetividad, y esas fuentes les van a decir la verdad. Si estos 2 capítulos y si el final del Evangelio de Mateo está contenido en el Evangelio más antiguo de Mateo o el Evangelio más antiguo de Marcos, se lo van a decir. Entonces, estas versiones que tenemos hoy día tienen en su contenido, estas versiones tienen los textos que han sido agregados con posterioridad, tienen textos interpolados. Quiere decir que en un tiempo los copistas abrieron espacio e incluyeron un texto que anteriormente no estaba, para ayudar a resolver un problema teológico, una discusión teológica. Entonces abrían un espacio en la nueva copia que estaban elaborando, y allí incluían un nuevo texto para entonces darle peso, darle autoridad a esta nueva enseñanza. Eso lo hicieron muchos copistas. Y esos textos interpolados están presentes en las versiones. Tenemos entonces gran problema cuando ciertos maestros, ciertos predicadores, obviando todo esto, toman un texto interpolado, un texto que no existe en los manuscritos más antiguos, y lo enseñan y lo predican como palabra de Dios. Y allí el engaño, por supuesto, toma fuerza, y estas otras personas que reciben el engaño como enseñanza, pues se lo van transmitiendo a otros y a otras y a otras personas, y de esta manera el engaño es generalizado. Eso ha ocurrido y eso está ocurriendo. Entonces, ¿cómo puede tener usted la certeza al momento de usted tener una versión, bien sea la Reina Valera, bien sea cualquier otra versión? ¿Cómo puede usted tener la certeza de cuál es la verdad o cuál es la palabra verdadera presente en los manuscritos más antiguos? ¿Cómo hace usted para decir, este texto es original, es genuino, es verdadero? ¿Cómo haría usted? Porque no solamente estaría usted en el engaño, no solamente estaría usted recibiendo engaño como enseñanza, sino que estaría usted convirtiéndose en un agente para engañar a otras personas.
Por eso se presenta la necesidad de una versión de la Biblia que respete la fidelidad del texto, la originalidad del texto. Una versión de la Biblia que sea honesta verdaderamente con lo que dice el original y con lo que no dice. Y que esa versión de la Biblia al mismo tiempo pueda decir: este texto no aparece en los manuscritos más antiguos, este capítulo no aparece en los manuscritos más antiguos, de manera de advertir al lector sobre lo que está leyendo, de manera que no lo vaya a creer a pie firme, sino que busque más información al respecto y confirme de que no existen en los manuscritos más antiguos. Por lo tanto, no podemos decir ese texto es verdadero o ese texto es falso. Simplemente lo único que podemos decir, quienes somos honestos y objetivos con el texto, es: sinceramente no aparece, no está, fue agregado, ¿no? Y al ser agregado, pues no es aceptable. Este es el trabajo que venimos haciendo desde esta versión de la Biblia que nosotros estamos ofreciendo. Es una Biblia ilustrada, una Biblia comentada, con apoyo de imágenes, con apoyo de documentos antiguos en imágenes. Vamos mostrando la veracidad o no de el texto. Es una Biblia hebreo-español, con sus nombres cados restaurados, con el nombre verdadero. No está ni estuvo perdido el nombre del Eterno. Entonces, acá restauramos el nombre del Eterno. Además de eso, también vamos mostrando con apoyo de imágenes de arqueología. Vamos mostrando información de las evidencias encontradas en los yacimientos arqueológicos, pruebas sobre los relatos bíblicos, sobre los dioses cananeos, sobre los dioses mesopotámicos. Vamos mostrando todas estas cosas con imágenes de arqueología, evidencias arqueológicas, evidencias escriturales. Esta Biblia tiene aproximadamente, o no, exactamente tiene unas 4.000 páginas a todo color. Ahora se lee igual que una Biblia en físico. Se lee tiene una letra número 16, la fuente, que la puede leer incluso una persona con problemas de visión. Vamos a leer, mire la distancia en que la pongo. Voy a retirarme un poco más para que vean. Dice: así que temprano a la mañana siguiente, Abraham aparejó su asno y llevó consigo a 2 de sus servidores y su ben Isaac. Partió la leña para la ofrenda quemada y se dirigió al lugar que le había hablado Elohe. Al tercer día, Abraham miró y alzó a ver
alcanzó a ver el lugar en la distancia. Entonces Abraham dijo a sus seguidores: ustedes quédense aquí con el asno, el muchacho y yo subiremos allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Mire, retirado, puedo leerla igual como si fuera una Biblia en físico, solamente que pesa menos que una Biblia en físico, tiene menos volumen que una Biblia en físico, pero es una Biblia digital. Si esta Biblia se imprimiera, no está impresa, no existe esta Biblia en físico. Pero calculemos nosotros que llegara a imprimirse 4.000 páginas a todo color, como es ella, su costo sería aproximado a $750 la unidad. Costo aproximado, pudiera costar mucho más. Si se imprimiera en blanco y negro, su costo estaría alrededor de los $450-500. Y sería finalmente lo mismo, porque de la misma forma como usted puede leerla, estudiarla, analizarla, criticarla en físico, lo puede hacer también en su versión digital. ¿Cómo se maneja esta Biblia? Vamos a ver una prueba de cómo se maneja esta Biblia. Aquí tenemos la portada. Es muy sencillo. Cuando nosotros ponemos el dedo aquí, fíjese que en este lado sale un círculo con 6 puntos. Ahí lo tenemos. Y al lado muestra el número de la página. Allí está. Vamos a ver, movemos. Y ahí está un círculo con 6 puntos. Y al lado tenemos el número señala el número de la página que se está mirando en ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para buscar una página o un libro? Aquí tenemos el índice. Tenemos el índice y al lado está el número, el nombre y el número de la página. Entonces, si vamos a buscar Éxodo, está en la página 166. ¿Qué hacemos? Entonces, tocamos y cuando tocamos, movemos hacia arriba, aparece automáticamente el círculo con el número de la página. Entonces, tomamos aquí el círculo y lo movemos. Lo movemos. En la medida que lo vamos moviendo, va mostrando la página. Ahí está. Va mostrando el número de la página donde va. Entonces, luego esperamos un poco y aparece la página. Un momento nada más. Esperamos y aparece la página o aparece el libro donde nosotros hemos escogido ir para leer, para estudiar. De esta manera, fácil y sencilla, se usa esta Biblia. Es una Biblia objetiva e imparcial que no sigue ninguna línea editorial, ni protestante ni católica. Es una Biblia que guarda su fidelidad al texto manuscrito con preferencia al texto más antiguo. Preferencia al texto más antiguo y señala también de paso la diferencia con el texto más reciente.
señala la diferencia que hay. De manera que el lector pueda tomar su propia decisión, qué es lo que quiere aceptar. Si quiere aceptar el texto más antiguo o si aún quiere mantenerse creyendo en el texto más reciente. Es una opción del lector. Entonces damos esa oportunidad en esta versión Kadosh hebreo español. El costo de esta Biblia digital para dispositivo móvil es de apenas $10. $10. Si usted está en el exterior de esta nación, de Venezuela, entonces el pago es por PayPal o por Western Union. Si usted está en el interior de Venezuela, entonces es por transferencia bancaria al Banco de Venezuela. Lo otro es que con la compra de esta Biblia, usted recibe completamente gratis el calendario hebreo original que le marca a usted los años del 5996 al 6000, del 5996 al 6000. Estamos ahorita en el 5998, a 2 años del 6000, para entrar en el 7º milenio. Este calendario es un calendario que tiene diferencias con el calendario grecorromano. El calendario gregoriano tiene una diferencia de días, pero tiene la doble fecha. Vamos a poner como ejemplo, estamos acá en el mes 10. Estamos en el mes 10. Y aquí tenemos mes 10. El 12 de diciembre, aquí lo tenemos, 12 de diciembre, cae día 8 de nuestro calendario y es Shabbat, porque los Shabbat en este mes 10 nuestro, que corresponde al mes 12 del calendario greco-romano, los Shabbat, todos ellos caen en el día domingo. Aquí está, Shabbat en domingo romano. Este es el 5997, entrando el 5998. Vemos la diferencia. Usted desea guardar el verdadero Shabbat, entonces usted tiene que tener este calendario. Usted tiene que tenerlo para guardar el Shabbat, porque si no, entonces usted no estaría guardando el Shabbat hebreo, sino el sábado romano. Como vemos, existe una diferencia de días entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano. Hay una diferencia, de manera que el Shabbat cae jueves, cae domingo, cae martes,
porque son calendarios diferentes. Cada uno tiene su séptimo día. Cada uno de ellos tiene su séptimo día. El séptimo día del calendario romano, gregoriano, es el sábado. Pero ese no es el séptimo día del calendario hebreo. El séptimo día del calendario hebreo no es el sábado, es el Shabbat. Sábado es una palabra que pertenece a Saturno. Saturno, mientras que la palabra Shabbat no es Saturno, es reposo. Entonces vea que ambas palabras tienen significados diferentes. Sábado, Saturno; Shabbat, reposo. Entonces no se puede confundir esas dos palabras. Y sabemos que el judaísmo como religión se acomodó primeramente al calendario babilónico y luego al calendario romano, al calendario del imperio, al calendario del que gobierna el mundo. Se acomodó el judaísmo, lo mismo que hace también el cristianismo. Pero el pueblo del Eterno no sigue esa costumbre mundana, sino que conserva su propio calendario en su propia cultura. Bien, entonces completamente gratuito recibe usted el calendario. Y también le vamos a obsequiar un libro muy importante. Este libro se titula Fundamentos para comprender la Biblia. Muy necesario este trabajo. Mire, aquí lo tiene. Fundamentos para entender la Biblia en PDF. Fundamentos para entender la Biblia. Este libro va también, ahí tiene su índice, y va acompañado con la Biblia como un regalo. Así es que puede solicitar estos ya a nuestro número de WhatsApp, a este mismo número de WhatsApp que estás viendo en la pantalla. Entonces, ¿cuál es la mejor versión? Por supuesto que la mejor versión es aquella que guarda la honestidad, que mantiene la honestidad con el texto manuscrito más antiguo. Esa es la mejor versión porque es la que tiene mayor grado de aproximación a unos textos originales que hoy no existen, pero que los más antiguos son los más próximos a esos originales, como es lógico y razonable pensar, mientras que los más recientes serían los más alejados de lo que fueron los originales. Así es que aquí tienes la versión que guarda esa fidelidad con el texto, la versión Kadosh, ¿Cómo se abre la versión Kadosh? Llega a tu entrada de WhatsApp. Solamente haces un clic y te aparece este icono rojo PDF y haces un clic allí. Ahí está. ¿No? Vamos a repetir la operación. Allí la tenemos. Luego hacemos clic. Aparece acá PDF y nuevamente clic. Allí está. Movemos y aparece allá el círculo con los 6 puntos y el número de la página que está señalando. Tenemos el índice. Arrastramos el círculo con los 6 puntos, lo arrastramos hacia abajo hasta el número de la página que hemos escogido ya acá en el índice. Muchísimas gracias por tu atención. Aquí tienes entonces la mejor versión de la Biblia a tu disposición. Solicítala ya
a nuestro número de WhatsApp. Será hasta una próxima oportunidad. Que Yahoo, nuestro abacados, te bendiga y te guarde.